Si la Iglesia sinodal sustituyera a la Iglesia católica, acabaríamos participando en la crucifixión del cuerpo místico de Cristo. Esta frase no proviene de un cardenal ni de un obispo jubilado. Proviene de un grupo de laicos católicos polacos. Proviene de una carta abierta publicada alrededor del 10 de junio de 2026, una carta que en pocos días cruzó las fronteras de la Europa católica e hizo lo que los comunicados oficiales nunca hacen: llamar a las cosas por su nombre. Al final de este video, entenderás exactamente de qué están hablando, punto por punto, y por qué sus voces provienen de lugares inesperados. Empecemos con los hechos. El doctor Artur Dąbrowski, presidente de Acción Católica en la Archidiócesis de Częstochowa, dirigió a un grupo de católicos polacos en la redacción de una carta abierta dirigida a los sacerdotes y participantes del sínodo. La carta analiza dos documentos: el documento final del sínodo sobre la sinodalidad, publicado el 26 de octubre de 2024, y el informe del Grupo de Estudio número 9, publicado el 5 de mayo de 2026. El veredicto es indiscutible. El documento final es profundamente anticatólico y corre el riesgo de sustituir el inmutable depósito de la fe por una ideología centrada en la inclusión, el consenso y el proceso. Descubramos quién es el Dr. Artur Dąbrowski y por qué su carta lo cambia todo. Polonia no es un país cualquiera en el panorama católico mundial. Es el país que resistió al comunismo durante 40 años, con la fe como su principal escudo. El país del primado Stefan Wyszynski, de Karol Wojtyła, más tarde Juan Pablo II. Catholic Action no es un blog ni un canal de YouTube. Es una organización católica formalmente reconocida, con una historia de compromiso cívico y doctrinal que se remonta al siglo XIX. Dąbrowski tiene un doctorado. Los firmantes conocen bien los documentos que critican. Los citan párrafo por párrafo, número por número. No son polemistas, son católicos laicos que hablan el lenguaje preciso de la doctrina. Aquí necesitamos entender exactamente qué está sucediendo. La primera acusación se refiere al método. El sínodo promueve un procedimiento llamado conversación en el espíritu. Cada participante tiene 2 minutos, sin derecho a réplica ni debate. Los polacos escriben que este método equipara deliberadamente la voz de quienes se adhieren fielmente a la enseñanza de la Iglesia con la voz de quienes la cuestionan abiertamente. En la práctica, quienes defienden la doctrina y quienes la atacan se sientan a la misma mesa, hablan durante el mismo tiempo y al final, el documento presenta el resultado como la voz del Espíritu Santo. La carta lo califica de una peligrosa ilusión de guía divina a través de un consenso manipulado. La segunda acusación es de índole eclesiológica y resulta más hiriente. El párrafo 28 del documento final afirma que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Los polacos responden con firmeza. Hay que recordar firmemente que fue Jesucristo mismo quien sentó las bases de la Iglesia y definió su naturaleza inmutable. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Ningún jerarca, ni siquiera el Papa, tiene derecho a modificar esta Constitución. 4 signos del credo, no 5. La tercera acusación se dirige contra el sacerdocio. El párrafo 33 sostiene que la sinodalidad proporciona el marco interpretativo más apropiado para comprender el sacerdocio ministerial en sí mismo. El pastor ya no es el guardián del rebaño. Se convierte en un empleado de un sistema burocrático que define su papel. Los polacos lo llaman una inversión desconcertante del orden.
Ya no es el pastor quien dirige el proceso, sino el proceso quien juzga al pastor. La cuarta acusación se refiere a la conversión. En el lenguaje católico tradicional, la conversión significa una transformación moral de la vida, arrepentimiento, abandono del pecado y retorno a Dios. El documento final redefine la conversión como un proceso puramente mental. Conversión de sentimientos. Conversión de procesos de toma de decisiones. Conversión de estructuras. La carta lo deja claro. Esta formulación revela la intención de los autores. El objetivo no es la transformación de la vida a la luz del Evangelio, sino una profunda revisión de la percepción católica de la realidad. La quinta acusación se refiere a la Virgen María. El párrafo 29 del documento final describe a María como la figura de la Iglesia que escucha, ora, reflexiona, dialoga, acompaña, discierne, decide y actúa. Los polacos responden: María, al pie de la cruz, es un modelo de participación en el sacrificio de su Hijo, no la patrona de los trámites administrativos. Una frase que deja sin palabras. La verdadera historia comienza aquí. Hay un hilo conductor en todas estas acusaciones, un hilo que los polacos, a diferencia de muchos otros, saben reconocer. No se trata de un error teológico aislado, es un sistema. La conversación en el espíritu no es una técnica espiritual, sino una técnica de gestión de reuniones utilizada en empresas y organizaciones políticas para neutralizar las voces discordantes. El tiempo limitado, la falta de debate, la elevación del sentimiento común a la voz del espíritu. Estas herramientas no provienen de la teología católica, provienen de la sociología organizacional. Y los polacos, que han vivido durante 40 años bajo un sistema que utilizaba exactamente las mismas técnicas para construir un consenso obligatorio, las reconocen de inmediato. Y esta es la contradicción que nadie se atreve a nombrar abiertamente. La carta termina con dos palabras en latín: non possumus, no podemos. Esas palabras tienen una historia particular en Polonia. En agosto de 1953, el gobierno comunista polaco pidió al episcopado católico que firmara una declaración de lealtad al Estado y que aceptara el control gubernamental sobre los nombramientos eclesiásticos. El primado Stefan Wyszynski y los obispos polacos respondieron con una carta histórica: no podemos ceder lo que pertenece a Dios. Como consecuencia, Wyszynski fue arrestado y encarcelado durante 3 años. La Polonia católica se mantuvo firme. El comunismo, finalmente, cedió. Hoy, los católicos polacos usan exactamente las mismas palabras contra un sistema diferente, no externo a la Iglesia, sino interno. En aquel entonces, el enemigo se llamaba Partido Comunista. Hoy, el documento lleva la firma del Sínodo y el sello de la Santa Sede. La estructura es idéntica: renunciar a la esencia de la fe a cambio de reconocimiento institucional. La respuesta es la misma que hace 70 años. La pregunta que los católicos se han estado haciendo durante meses es la siguiente: ¿cómo responderá Roma? Los polacos no piden un debate, piden lo que cualquiera tiene derecho a pedir a sus pastores: posturas claras, no evasivas diplomáticas. El consistorio de cardenales se celebrará a finales de junio de 2026 y, según fuentes fidedignas, uno de los temas principales será la sinodalidad. Lo que se ha visto hasta ahora no es alentador. Ningún obispo del Vaticano ha respondido a la carta polaca. Ningún cardenal se ha desvinculado públicamente del documento final.
El silencio institucional es una respuesta, pero no la que merecen los fieles. El católico fiel que lee esta carta ya sabe lo que debe hacer: estudiar los documentos, instruirse en la doctrina y cuando se le pida que aplauda un sistema que no es católico, responder con las mismas palabras: non possumus. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.